Entonces comenzaremos con el sarampión. Ah, ujú. Para empezar, este es una enfermedad viral exantemática. Va a ser aguda y muy contagiosa. Regularmente se va a dar en niños o en personas inmunocomprometidas. Y ya, cierto. En epidemiología tenemos que afecta aproximadamente a 20 millones de personas al año. Esto regularmente es a finales del invierno y a inicios de la primavera. Esto porque su método de transmisión va a ser a partir de gotas de saliva. Entonces, en el invierno va a haber hay una menor humedad, lo cual va a facilitar que estas gotas de flush se transmitan a través del ambiente. Em, Regularmente afecta a niños de 1 a 4 años, aunque este riesgo, bueno, aunque se ha visto que ha disminuido el riesgo de contagios en estos niños por la vacunación. Y conforme va avanzando la vacunación, también se han presentado ya casos en adolescentes, en adultos jóvenes, hasta en adultos mayores, también por algunas inmunodeficiencias. Y aquí viene un mapa del 2015 en el cual viene la aproximación de cómo es una epidemia, cómo está distribuida la enfermedad alrededor del mundo. Y se ve que en verdad en países, en México está bajo, no hay tantos casos comparados con países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, o también en casos de India y de China, que son aún mayor los casos que hay. En factores de riesgo que vamos a tener para esta enfermedad va a ser una baja cobertura de la vacunación. Esto por lo que ya había mencionado, que al existir ya la vacuna es mucho más fácil que no se propague esta enfermedad. Eh, que sean niños menores de 2 años, alguna inmunodeficiencia, que haya desnutrición, por lo mismo que nos va a llevar a una inmunodeficiencia. Nivel socioeconómico bajo, refugiados, y esto se refería como a gente que convive mucho con otras personas. Eh, por ejemplo, aquí en refugiados vienen los que acuden a asilos, bueno, que regularmente son gente de la calle, que recurren a asilos, y entonces ahí están en contacto con mucha gente que también está en la calle y hay más propagación del virus. También se refiere a médicos, se refiere a niños de guardería, etcétera. Y deficiencia de vitamina A, y esto lo encontré que tiene que ver con que afecta al sistema inmune. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, aquí es por el virus del sarampión. Este virus va a tener, es un RNA y tiene de proteínas una proteína de fusión, la cual le va a ayudar a unirse va a insertar su RNA en el citoplasma de la célula, la nucleocápside, la cual le va a ayudar a unirse a la membrana y fijarse, no, perdón, esa no es la hemaglutinina, perdón, la que se va a fijar al citoplasma para que se quede fijada el virus, la nucleocápside que nos va a proteger el RNA, la matriz que nos va a proteger justamente como todo el contenido, proteínas largas y fosfoproteínas. Entonces, aquí las proteínas importantes para la fisiopatología son las de fusión y la hemaglutinina. En fisiopatología tenemos que, primero les voy a explicar como lo que pasa general en un virus. Entonces, el virus primero se va a adherir al citoplasma y va a entrar su material genético.
En este caso es un virus cubierto, entonces va a entrar completo. Después se va a perder la cápside y la cápsula. Y entonces de aquí se va a empezar a traducir, bueno, se va a liberar el ARN y este ARN se va a traducir. A partir de esta traducción va a sintetizar ácido nucleico y proteínas virales, las cuales van a formar nuevos virus adentro de la célula. Después estos se van a ensamblar y se van a liberar finalmente. No van a destruir a la célula por lo mismo de que son envueltos. Entonces aquí lo que va a surgir es que una parte del RNA va a sintetizar el ácido nucleico, otro las proteínas virales y así. Entonces, aquí con lo que va a pasar con este virus específicamente es que se va a unir a los receptores CD46, SLAM, CD50 y de fibronectina 4, y entonces se va a fijar a través de la proteína, perdón, de la hemaglutinina, y entonces después va a entrar, se va a romper la cápside y va a salir RNA. Este RNA nos va a dar la replicación, las proteínas de la cápside y las proteínas para unirse a estos receptores. Y como dije, va a salir íntegra el, el virus y no va a romper a la célula, como no va a ser lisicelular. Mm, Regularmente esto pasa en monocitos y la respuesta inmunitaria que se va a producir aquí va a ser primero por células natural killer. Después se va a producir IgM. Esta IgM, si la encontramos en suero, va a significar que es una infección primaria. Entonces esa persona no había tenido vacunación ni contacto con el virus. Después se va a producir una IG1 y una IG4, las cuales van a ser las que se van a encontrar mayormente en una infección. TH1, que actúa a través del interferón gamma y nos va a ayudar a destruir el virus. Y TH2, que es que va a usarse mediante interleucina 4, la cual nos va a producir inmunoglobulinas. Y pues bueno, aquí viene descrito lo que va a pasar en cada parte de la infección. Primero en el día cero se va a transmitir el virus a través de las gotitas que ya hemos hablado y se va a alojar en la nasofaringe. Después de ahí, en el día 1 y 2 se va a extender a los linfonodos regionales, los cuales son faringe, no, más bien las adenoides. Y después del día 2 al 3 va a haber una viremia primaria. Del día 3 al 5 se va a multiplicar el virus del sarampión en el epitelio respiratorio y en el sistema retículo endotelial. Entonces, esto significa que ya va a empezar a ir a sangre. Después va a haber una viremia secundaria en el día 5 y 7. Y del 7 al 11 se va a empezar a presentar signos clínicos como exantema, compromiso respiratorio y otros de acuerdo en donde va a estar la viremia. Y los signos clínicos que se generan son por la respuesta que va a tener el cuerpo a este virus. Entonces, del día 11 al 14 ya va a migrar como tal el virus a otros órganos y del 15 al 17 se va a disminuir la viremia
así como el contenido viral en otros órganos. Bueno, vamos a pasar al cuadro clínico. Si voy muy rápido, no me entienden o está muy extraño lo que dije, me pueden preguntar, no hay problema. Vamos a empezar con el cuadro clínico dividiéndolo en dos fases, una fase eruptiva y una fase eruptiva. En este caso, tiene que ver con el proceso de la incubación y la presentación de los síntomas. Vamos a ver que vamos a tener que van a existir inicialmente a los 10 días los primeros síntomas del sarampión, que va a ser una fiebre y malestar general, seguido de tos, coriza y conjuntivitis. Esta nos van a dar una fase en particular que en la siguiente diapositiva la vamos a ver. En este caso le vamos a llamar fase preeruptiva. Y en la fase eruptiva vamos a encontrar que es el exantema eritematoso maculopapular no pruriginoso. Esta va a suceder a los 14 días de la infección. De los primeros 10 días vamos a presentar los síntomas que acabo de decir, y a partir de esos días, en, en el transcurso del paso de unos 3 o 4 días, van a presentarse ahora sí el exantema característico del sarampión. Este va a tener una presentación clínica que va a ser cefalocaudal. Va a comenzar detrás de las orejas y se va extendiendo hacia abajo, hacia la cara y el cuello, para alcanzar el tronco y las extremidades alrededor de los 3 o 4 días después de los primeros síntomas. Pero es como comienza aquí detrás de las orejas y va a seguir el orden cefalocaudal. Ahora sí le puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué otros hallazgos clínicos vamos a encontrar? ¿Ya le pasó? Gracias. Vamos a encontrar la fase sarampionosa. ¿Qué es la fase sarampionosa? Bueno, vamos a encontrar que en el paciente va a haber una cara congestionada, que tiene que ver con la conjuntivitis que va a tener los primeros días, junto con el malestar general, como si fuera un síndrome respiratorio agudo. Y este signo de Koplik, que es un signo patognomónico del sarampión, va a ocurrir antes, antes de la erupción, 2 o 3 días antes de la fase eruptiva, y van a ser puntos blancos azulados de casi 1 milímetro de diámetro, rodeados por eritema. Esto se va a encontrar en la región de la cavidad oral, particularmente en los carrillos. Ahí es donde vamos a poder ver este signo característico. Es muy común en los niños, generalmente es donde vamos a poder observarlo un poquito más. Los adultos también, aunque es un poquito menos vistoso. Lo más importante de este signo es de que se encuentra siempre 2 o 3 días antes de la fase preeruptiva. Esto nos puede llevar a confirmar un diagnóstico más directo de sarampión. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bueno. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. En los casos graves de sarampión vamos a encontrar otros dos signos clínicos que nos llevarían a encasillar este padecimiento de sarampión como de urgencia. ¿Qué es lo que vamos a poder observar? En las líneas de Stinson van a ser unas pequeñas zonas con hemorragia en la zona inferior del párpado. En este caso tendría que ver por la vasodilatación que se genera de la zona de los párpados y que volvería una zona muy roja que nos llevaría a pensar sobre un caso grave de sarampión. Las manchas de Hermann. Las manchas de Hermann tienen que ver con unos puntos blanquecinos, grisáceo, de 1 milímetro de diámetro aproximadamente y que se localizan generalmente en las adenoides de la cavidad oral. Las tonsilas que se encuentran en esta parte, las mismas que vemos en las faringoamigdalitis, estas van a tener estos puntos blanquecinos que nos van a llevar también a un diagnóstico de casos graves de sarampión, ya que
por lo mismo que es tejido linfático, va a presentar este tipo de manchas de germa. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. Hablando de las complicaciones del sarampión, vamos a encontrar que la incidencia de cada una y las más frecuentes va a ser totalmente relacionadas estado el estado inmunológico del paciente. ¿Cuáles van a ser las más frecuentes y que van a ser las más, bueno, que son benignas y pasajeras en el paciente? Va a ser la diarrea y la otitis media aguda. La diarrea va a suceder en los pacientes del 5 al 13% y la otitis media aguda de 3 al 5%. Estas son las más frecuentes y que cursan una presentación clínica benigna. Realmente se resuelve. Vamos a hablar también de las neumonías, que solo suceden del 1 al 7% de los casos, y que tiene que ver mucho con la diseminación hematógena del virus, lo cual también nos lleva a comentar que puede ocurrir una complicación de la presentación del sarampión a partir de una neumopatía como antecedente, y también puede haber una sobreinfección o proceso viral que genere una neumonía accesoria al sarampión, y ambas son muy peligrosas porque ya hay una incidencia alta en que puede haber una alta mortalidad. ¿Cuáles son las más importantes del sistema neurológico que van a ser complicaciones dignas de ponerles atención, ya que tienen una alta tasa de mortalidad? Vamos a hablar de la encefalitis subsiguiente al sarampión. Esta es un poco más cercana a la primoinfección de sarampión. Realmente va a acabar o se va a resolver la fase eruptiva, y vamos a ver que en el transcurso de las primeras 2 semanas, después de esa fase, puede ocurrir esta encefalitis subsiguiente. Esta va a conllevar síntomas que tienen que ver con fiebre, convulsiones y algunos otros trastornos neurológicos, anomalías neurológicas. Esta puede llegar a tener un transcurso benigno, pero aún así este es de importancia para el control porque depende mucho de la edad de los pacientes. Esto solo sucede de 1 en 1000 casos. Ok. Ahora vamos a hablar de bueno, de la encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión. Esta es la segunda más frecuente de las encefalitis y trastornos neurológicos que generan el sarampión como complicación. Estas van a suceder en semanas o meses después. Esta es un poquito más tiene un poquito más de tiempo para la presentación de los síntomas de este padecimiento, y tiene que ver, como ya había dicho, con el estado de la inmunocompetencia del paciente. Estas solo tienen que ver mucho con la capacidad de la inmunidad celular del paciente, y también presentan síntomas neurológicos parecidos a la encefalitis subsiguiente, que son las convulsiones, la fiebre y anomalías neurológicas accesorias. Hablando de la inmunidad celular, hay un dato que en este caso ni en complicaciones en síntomas va. En pacientes que están inmunocomprometidos relacionados al sistema de inmunidad celular, vamos a encontrar que la fase eruptiva puede no existir. Entonces puede estar o disminuida o ausente completamente. Entonces no podría ser un síntoma o una presentación clínica relacionable al cuadro clínico del paciente. La inmunidad celular te va a llevar casi directamente a complicaciones como la encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso cuando tenemos un paciente con esa inmunidad con antecedente de inmunosupresión. Y vamos a pasar a una de las más importantes, que realmente tiene una incidencia un poquito menor, depende del año,
si hay ¿cómo se llama? Una presentación de la infección antes del primer año, va a ocurrir en una incidencia de 18 sobre 10,000. 18 pacientes sobre 10,000 de todos los que hayan incurrido en la infección por sarampión. Estos van a presentar esta complicación, la panencefalitis esclerosante subaguda. Pero si pasa después de los 5 años, va a ser 1 sobre 100,000. Entonces, totalmente depende de la edad, por los datos que se han logrado reunir. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esto? Bueno, son las convulsiones, el agravamiento de las funciones cognitivas y motoras y el llegar a una posible coma y una muerte. Entonces, esto lo más curioso que tiene esta complicación es de que no sucede tan reciente como en las dos anteriores, sino que puede llegar hasta aparecer de 5 a 15 años después de la primera infección. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta complicación y el antecedente de importancia que es el sarampión, porque realmente puede aparecer hasta 5, 15 años después. Vamos, es demasiado. Pero bueno, al ver este tipo de características clínicas, ya podríamos pensar, con el antecedente, podríamos pensar en panencefalitis esclerosante subaguda, una de las complicaciones más importantes del sarampión. Pero bueno, puedes pasarle, por favor. Gracias. Ya, perdón. Caray. Ya. Bueno, ahora continuando un poco con el diagnóstico, tenemos que como primer filtro es la sospecha de niños menores de 15 años con algún cuadro similar o con algún cuadro parecido a lo que es la enfermedad febril exantemática. Esta enfermedad febril exantemática va a tener como característica principal, pues una infección que inicia con un cuadro febril, con malestar general, y que después genera un exantema maculopapulomatoso no pruriginoso, como lo había mencionado David. Cabe recalcar que el sarampión no es el único que genera la enfermedad febril exantemática, sino que otras etiologías que, como lo vamos a ver más adelante, la rubiola, el dengue, enfermedad de Kawasaki pueden generarlo. Pero no se preocupen, vamos a detallar un poco en cuanto a las diferencias de cada una para más adelante. Y bueno, como tal, pues nuestro diagnóstico principalmente nos va a orientar al sarampión por la clínica. La clínica y la exploración física van a ser principales y fundamentales para poder ver si podemos sospechar de un cuadro de sarampión, si ha tenido contacto con algún paciente con sarampión y poder generar incluso un cerco epidemiológico. En cuanto a laboratorios, tenemos el examen serológico de anticuerpos de inmunoglobulina M antisarampión. Este va a ser un reactante de fase aguda que se va a dar desde aproximadamente el octavo al 16º día de la infección. Después tenemos que el antígeno de inmunofluorescencia va a ser otro diagnóstico de laboratorio que va a utilizar también muestras de faringe o sedimento urinario. La PCR, que ya va de cajón, y otro estudio histopatológico importante, tenemos la microscopía de muestra. Igualmente podemos utilizar lo que son las muestras de la faringe o del sedimento urinario, y con estas vamos a generar una técnica con reactivo de Ginza. Las vamos a poner al microscopio y vamos a obtener este tipo de lesiones celulares. Como ven en el centro de la imagen, tenemos lo que son lesiones con una fusión celular. Y esto es patognomónico de esta enfermedad, dada la proteína F de su estructura de la membrana celular, la cual le genera o le permite evitar la lisis celular y por lo tanto pasar entre las células
para evitar al sistema inmune. Ese es uno de los mecanismos de evasión del sistema inmune que tiene esta enfermedad. Como tal, ahora sí, pasando a la vigilancia epidemiológica, ya que el sarampión, de todas las enfermedades febriles exantemáticas, es la que tiene una importancia epidemiológica mayor por su capacidad de contagio tan intensa. Se tiene que hacer un riguroso cerco epidemiológico y un procedimiento que ahorita vamos a desglosar. Primero, obviamente, al momento de la sospecha del diagnóstico probable de sarampión, tenemos que notificar a la Coordinación Delegacional de Salud Pública y la Jurisdicción Sanitaria. Asimismo, igualmente dentro de las primeras 48 horas, tenemos que generar el inicio del estudio epidemiológico, es decir, empezar a hacer el cerco epidemiológico de las personas de contacto con este paciente. Y igualmente la toma de muestra. Aquí vamos a complementar lo visto en los laboratorios, porque las tomas de muestra solamente pueden ser generadas o pueden ser tomadas en suero del 5º al 35º día después de iniciado el exantema, no antes, dado que van a dar negativo. Igualmente, en el exudado faríngeo podemos obtenerla desde el primer día que aparece el exantema al 5º día, y de la orina del 1º al 5º día. Obviamente, estas son pruebas confirmatorias, sin embargo, con la clínica, con las puras manchas de Koplik, que son patognomónicas de esta enfermedad, podemos sospechar inmediatamente de sarampión y poder generar este protocolo ya de manera inmediata. Y en cuanto a la comunidad, ahora sí, ya vimos al paciente, sus relativos, todo lo que son su familia cercana, y tenemos que generar un estudio de comunidad. Como tal, la guía de práctica clínica determina que se tiene que censar de 3 cuadras alrededor del caso, es decir, de un cuadro de 7 por 7, en total 49 cuadras. O, en su defecto, si la localidad es de menor a 2.500 habitantes, pues hacer un barrido total de la localidad. ¿Qué se tiene que evaluar? Se tiene que evaluar la vacunación, si tienen vacunación completa, si han tenido o tienen contacto con algún paciente de rubiola, es decir, la cadena de transmisión, y si poseen algún factor de riesgo que pueda predisponerlos a esta enfermedad, es decir, cualquier inmunosupresión de las que ya se ha hablado muchas veces en estas exposiciones. Asimismo, principalmente el principal factor de riesgo como tal es ser un niño menor de 15 años. Aunque se puede presentar en adultos, es muchísimo más frecuente que se presente en niños el sarampión. Igualmente, lo que vamos a hacer después de haber hecho esto y a ver si se generaban nuevos casos confirmados, haber hecho el cerco epidemiológico y delimitar bien la zona para evitar la propagación, tiene que haber un seguimiento de estos casos y si se han generado nuevos casos. Igualmente, no importa si no se han generado casos confirmados, lo ideal es hacer un bloqueo vacunal de niños susceptibles, es decir, niños con factores de riesgo, que ahorita vamos a ver, bueno, son niños menores de 1 año, sin complicaciones, bueno, en caso, niños menores de 14 años, perdón, y esto se les vacuna con la triple viral, es decir, sarampión, rubiola y parotiditis. Cuanto a que si después de este seguimiento de 4 meses se han confirmado nuevos casos, se pretende vacunar o se hace un plan de vacunación en el cual es alternativo al plan de vacunación normal que tenemos con esta vacuna, en el cual vamos a utilizar la doble viral o la triple viral de niños de 6 a 11 meses. Ahorita lo vamos a ver más que adelante, pero la primera dosis de la vacuna triple viral se da al año, a los 12 meses de edad. Sin embargo, en este caso no se va a contar como la parte del esquema de vacunación, pero va a ser una profilaxis. Después de esta aplicación de la vacuna a los 6 a 11 meses, se aplica un segundo, otra aplicación que esta sí va a formar parte del esquema que va a ser con la triple viral al año, o 2 meses después de haber aplicado la primera vacuna de los 6 a 11 meses, es decir, si fue aplicada a los 6 meses, a los 8 meses, considerando los factores de riesgo de cada paciente. Igualmente, personas con alto contacto con otras personas, es decir, como ya lo había dicho Fren, refugiados,
Y pueden ser personas que sean meseros en un restaurante muy, que tengan paso de mucha gente, cines, bares, teatros, bueno, cuando todavía estaban abiertos, ¿no? Entonces, a este tipo de personas con un alto contacto epidemiológico tenemos que vacunarlos con una profilaxis de una vacuna doble viral entre los 15 y 39 años, dado que pues, es muy rara la enfermedad de la infección después de los 40 años. Como tal, el tratamiento y la prevención, que ya les había adelantado un poquito de la prevención. La prevención es básicamente con el esquema de vacunación de la triple viral, que es muy efectivo. De hecho, gracias a ello, en nuestro país, como lo vemos en la epidemiología, los niveles de sarampión, rubiola y parotid, bueno, en este caso de sarampión solamente, han sido muy bajos. Sin embargo, la nueva tendencia antivacunas ha generado pues un aumento de este tipo de enfermedades que ya se consideraban pues extintas o erradicadas. Incluso, de hecho, el mismo año pasado, por estas fechas, según tengo entendido, hubo un brote de sarampión en la Gustavo Madero. Y pues ya vimos que, bueno, cerca de 40 adultos fueron infectados y cerca del 50% de ellos no estaban vacunados. Entonces, nos da de entender que tenemos que tener un poco más de conciencia en cuanto a la vigilancia de los esquemas de vacunación de la gente. Y bueno, propiamente como tal el tratamiento, si ya nos vamos a lo que es ya la persona contrajo la infección, normalmente es leve, y no necesita de algún tratamiento con antivirales. Usualmente lo que se da, aparte del tratamiento asintomático, son dosis de vitamina A, y esa vitamina A, como lo había mencionado Bombo, es un factor inmunoprotector y además protege las mucosas. Más que nada, va a proteger y va a estimular al tejido linfático asociado a mucosas y va a proteger en sí la estructura de las mucosas, que es lo que tenemos en nuestro cuadro clínico, ¿no? O sea, hay que proteger de la conjuntivitis, de la inflamación de las mucosas de la cavidad nasal, de la cavidad faríngea y de la cavidad oral. Esto lo vamos a administrar con la vitamina A, dependiendo del grupo etario. En los menores de 6 meses tenemos que va a haber 2 dosis, una cada día, de 50,000 unidades internacionales. En los 6 a 11 meses se dobla esta dosis, y en los mayores a 4 meses se cuadruplica esta dosis, 100,000 unidades y 200,000 respectivamente. Se puede considerar una tercera dosis en caso de seroftalmia, es decir, queratoconjuntivitis en los pacientes, después de la segunda o cuarta semana post-exposición a la enfermedad. Y ya como último criterio para mandar a segundo nivel de atención, como tal, son niños con complicaciones o que tengan un riesgo de tener complicaciones alto. Es decir, ya se los había comentado, niños menores de 1 año, que no, aunque no presenten complicaciones, ya es un factor de riesgo que sean menores de 1 año por su estado de inmunocompromiso por la temprana edad. Niños mayores de 1 año con complicaciones infecciosas graves, como ya lo habíamos visto, y niños con desnutrición grado 3 y niños con inmunodeficiencias, ya sea enfermedades autoinmunes congénitas o virus como el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, Piti, no, Piti. No, ninguna. Espérame, pásate. A ver, no quedó, hasta aquí no hay ninguna duda de lo que acaban de exponer sus compañeros. Les comentaré que lo que efectivamente dijo su compañero, que hubo un brote aquí en la Gustavo Madero, sí es cierto, y fue en el reclusorio norte que tenemos aquí cercano. Entonces, sí se hizo una vacunación, pero fue algo extraordinario porque afortunadamente, pues con eso de la vacuna y con el
quehacer que hacen a primer nivel de atención, pues está continuamente invitando a los padres de familia que lleven a los niños a las vacunas, e inclusive son motivo para que no ingresen a una guardería si no tienen la cartilla con las vacunas hasta la edad en la que cursan, porque ese es un motivo para que no haya un ingreso, porque las mamás a veces no tienen esa cultura de ir a vacunar a los niños. Entonces piensan que les vamos a hacer algún daño, pero pues creo que de ahí depende a nosotros la cultura que tenemos que estar continuamente hasta con la familia, que hay que vacunarse, y principalmente ahorita con el problema del virus, de la pandemia que tenemos del COVID, pues todavía viendo fallecimientos y todo, la mayoría de pacientes que han ingresado aquí en el hospital no tienen la vacuna y son gente adulta. Entonces, imagínense, si una gente adulta no tiene no está sensibilizada para vacunarse, pues menos van a vacunar a los niños. Entonces, tenemos que estar checando nosotros como médicos cuando van a la consulta, principalmente el control de niño sano, que lleve todas sus inmunizaciones de acuerdo al grupo etario. ¿Ok? Entonces, continuamos. Si no hay ninguna duda, continuamos. Gracias, doctora. Entonces continuamos. Ya le puedes pasar, bomba. Sí. Vamos a comenzar con rubiola. La rubiola es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral causada por un agente perteneciente a la familia Logaviridae del género Rovivirus. Esta es muy parecida y se asocia mucho con el sarampión, aunque son presentaciones clínicas un poquito distintas. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de la epidemiología. Como tal, la epidemiología en México, un estudio que realmente tenga un registro correcto de todos los casos en México no hay. Realmente son muy desactualizados, son desde los 90 casi. Ya tiene 20 años. Pero aún así, la OMS ha tenido un cierto registro de los mismos, aunque, como lo dice ahí mismo, hay mucho sesgo epidemiológico sobre el registro de infecciones de este padecimiento. Vamos a hablar que en 2012 se presentaron 94.030 casos de rubiola en todo el mundo. Un dato importante en este caso por ser vecinos es de que desde el 2004 la rubiola no ha sido enfermedad endémica en Estados Unidos. Y esto ha sido un gran paso para ellos mismos porque se ha tratado de erradicar, prevenir completamente a través de los procesos de vacunación y demás. Pero aún así ya se hizo una priorización de este padecimiento. Y por eso mismo, pues ya se han resuelto en estos países. A pesar de ello, en 2018 se reportaron 4 casos confirmados de rubiola asociados a importación, que de estos 4 son 2 en México y 2 en Estados Unidos. Ay, ¿habló la doctora? Sí, ¿no? No, regresa. Ya. Bueno, 2 casos en México y 2 en Estados Unidos. Estos son el registro más reciente que tenemos de casos de rubiola. Y adicionalmente se reporta un caso confirmado de síndrome de rubiola congénita en Canadá, que es una complicación de la rubiola, pero aún así son los únicos casos que ha habido registro de ellos mismos, ¿no? Y como sabemos, no hay registro de los mismos en diferentes partes, pues hay un sesgo de este mismo. Bueno, ahora, ¿por qué ya hay menos casos? ¿Por qué la incidencia ya es mucho menor? En 2017 hubo un acuerdo, ¿cómo se le llama? Sí, es que es un acuerdo como tal. La OMS tuvo ciertos acuerdos con la mayoría de los países de la mayor parte de los continentes, de acuerdo ya ve que los continentes se relacionan con enfermedades endémicas. Por lo tanto, pues América, Europa, Pacífico Occidental y Asia Sudoriental se unieron al objetivo para acabar con este padecimiento. Y así es como vamos a ver que el plan de ellos es erradicar y prevenir completamente este padecimiento a través de la vacunación. Esta enfermedad ya se establece para
control la rubiola y la prevención del síndrome de rubiola congénita, ya que es una complicación muy grave que a veces llegan a tener los neonatos. Por esto mismo es de que los casos han sido reducidos en estos años ya demasiado, ya que ha sido uno de los objetivos de los sistemas de salud de los países pertenecientes a la OMS. Ahora sí, por favor, ¿le puedes pasar a la siguiente? Muy bien. ¿Qué factores de riesgo hay para contraer rubiola? Bueno, vamos a tener que tener contacto con un paciente enfermo, el haber estado en presencia de estos, de, de paciente enfermo, o cerca de casos o brotes, ya sea en el trabajo, en la escuela, bla, bla. Pero aún así el estar en contacto con un paciente enfermo como tal, o estar en el mismo lugar donde hubo casos o brotes, como por ejemplo en el sarampión. Ya ven que mi compañero Luis les comentó que el haber estado en una comunidad de una cierta población y que existe un caso dentro de las mismas, puede ser un antecedente de importancia. Pues en este caso también. Para esto, de igual forma, como ya sabemos, la vacuna es la triple viral, si no me equivoco, que tiene sarampión, rubiola y parotiditis. Y por esto, aquella persona que no estén vacunadas de esa inmunización va a ser un factor de riesgo muy importante para contraer rubiola. Que vamos a tener también una historia de enfermedad exantemática previa, algún tipo de infección por la misma que presente algún cuadro clínico parecido, va a ser un factor de riesgo. Esto sí, una historia de internamiento hospitalario durante un brote, que realmente hayas entrado a un hospital por otro padecimiento, pero que en el hospital haya habido un brote de este. Y por lo tanto, pues, lamentablemente, es un factor de riesgo para que puedas contraer rubiola. Si es de que reúnes varios factores de riesgo, por ejemplo, no estar vacunado. Una inmunodeficiencia congénita o adquirida, esta es un antecedente de importancia para todos estos, porque también influye mucho en la presentación clínica de la rubiola. La ingesta de medicamentos inmunosupresores, por ejemplo, tratamientos de oncología, que tienen el efecto no deseado de inmunosupresión. También una desnutrición grave, que hablamos de una inmunosupresión de igual forma. Y para nosotros los médicos o los paramédicos, todo aquel que se haya enfermado y no esté vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad. Y es por lo mismo de que existan brotes en los hospitales, en la clínica, ya sea en cualquiera de ellos. Esos son los factores de riesgo. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología. Como tal, este es un virus, como ya dije, de la familia Tegoviridae, llamado Rubiviridae. En este caso vamos a tener que este virus va a tener, ya dejé tener dos veces, qué absurdo. Tenemos elementos de la etiología que van a componer a este agente. ¿Qué va a ser? Vamos a ver que es un virus ARN monocatenario, tiene una forma esférica, que la forma esférica se le va a dar una disposición icosaédrica. Vamos a tener que mide 60-70 nanómetros, contiene 80 puntas de primero E1 y E2, que ahí están en la foto, que van a pertenecer a lo más expuesto de las proteínas de virus. Y unas proteínas muy importantes que nos van a servir para la fisiopatología como tal y la infección de una célula huésped, que son las proteínas del núcleo. Estas vienen en una envoltura de una monocapa lipoproteica. Y estas van a ser como proyecciones espiculares de dos glucoproteínas, que son E1 y E2. Esas son las que se van a encontrar sobre esta monocapa lipoproteica cerca del núcleo. Digo, que cubren el núcleo, lo envuelven. Ahora sí le puedes pasar a la siguiente, por favor. Son las características necesarias del patógeno para la infección. ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, es muy parecido al del sarampión. Realmente lo que difieren son las partes del agente porque son diferentes agentes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a ver que la glucoproteína E viral, la que acabo de decir que se encuentra en la envoltura del núcleo, la envoltura lipoproteica, esta glucoproteína E viral se va a unir a la célula huésped
y va a inducir la endocitosis del virus por la clatrina. Esta clatrina va a permitir la entrada al virus y vamos a permitirle a la gente que pueda realizar su función de membrana. Esta función de membrana va a sufrir una liberación del genoma del ARN, que esa es por la función de la membrana virus y la membrana endosomal del huésped. Allá, al ser liberado el genoma del ARN de la gente, vamos a ver que al existir este material genético libre en el citoplasma, va a inducir los procesos de replicación y transcripción dentro de la célula, lo cual vamos a decir que básicamente usa la célula, utiliza sus mecanismos de replicación y transcripción genética a través de su material genético, lo cual permite la síntesis proteicas y del genoma viral dentro de la célula para que así produzca otro virus. Totalmente parecido e igual al que entró. Por eso digo que es que sí, lo utilizan. Yo lo llamaría más como que pues, lo usa y lo tira, básicamente. Y entonces, como sabemos que va a generar los procesos de replicación y transcripción, va a generar proteínas virales, el material genético viral, lo cual va a ser un ensamblaje de una molécula que va a ser el virus, de una molécula de un compuesto, de un ser que va a ser el virus, a través de todos los componentes que ya sintetizó a través del núcleo de la célula, y vamos a generar que vamos a tener ya su liberación al citoplasma de la célula para que pueda realizar su ensamblaje de la cápside. Este ensamblaje de la cápside se va a realizar a partir de que se envuelve en la membrana plasmática de la célula, y es como va a recibir ya lo necesario para salir de la célula, es como va a conseguir su cápside como tal. Esta se va a conseguir en la membrana plasmática. Se va a migrar, ya esa es la que me faltaba, va a migrar hacia al citoplasma y hacia la membrana plasmática para salir, y se puede lograr su ensamblaje de la cápside y ya puede salir al torrente sanguíneo generalmente. Ahí así es como sucede la vida. Por eso es que suceden muchos procesos de este tipo de infección de un huésped, y existe una cantidad enorme del crecimiento del patógeno dentro del paciente. Y esto ocurre primero en mucosas del tracto respiratorio superior, luego va a existir una infección en tejido linfático, y ya depende si se complica, ya puede llegar a otro tipo de tejidos. Bueno, puedes pasarla a la siguiente, por favor. Ahora sí. Gracias. Bueno, como tal, ahora continuando con el cuadro clínico, patógeno va a tener un periodo de incubación de 12 a 23 días, a diferencia del sarampión, que tiene un periodo de incubación de 8 a 18 días, promedio 10, que esto va a ser muy importante para poder llegar a diferenciarlos. Como tal, esta enfermedad tiene como característica en niños exclusivamente la febrícula y un exantema maculopapuloso de 4 hasta 7 días de duración. Este tampoco es pruriginoso, y de hecho también va a ser cefalocaudal, va a aparecer primero en rostro y después va a ir descendiendo a todo el resto del cuerpo, y va a degenerar y va a desaparecer posteriormente en el mismo origen en el que apareció, es decir, cefalocaudal. Una cosa importante en este cuadro clínico de los infantes es que tenemos adenopatías retroauriculares y posteriores del cuello. Esto es un signo patognomónico de esta enfermedad, dado que no sucede en cambio en el sarampión. En cuanto a los adultos, tenemos una reacción inflamatoria más dramática y una reacción de hipersensibilidad tipo 4.
dado que pudieron haber sido expuestos al virus con anterioridad a pesar de no estar vacunados y poder generar una reacción de hipersensibilidad propiamente dicha. Entonces, esto va a generar una cefalea postinfecciosa. Igualmente, dentro del cuadro agudo tenemos pérdida del apetito, conjuntivitis leve, rinorrea, congestión nasal. E igualmente, y algo bastante particular, puede ser una poliartralgia y una poliartritis que nos puede generar o confundir, por ejemplo, con un diagnóstico de artritis por C. streptocócica, por ejemplo, fiebre reumática. Sin embargo, esta poliartralgia o artritis generalizada se puede generar entre los 14 y 23 días postinfección. Existen otras presentaciones raras, aunque no son frecuentes, pues es importante conocerlas. Igualmente tenemos lo que es la tenosinovitis y síndrome del túnel carpiano, la trombocitopenia postinfecciosa, una encefalitis, una miocarditis, una anemia hemolética y un síndrome urémico hemolítico. Como podemos ver, en el adulto, pues es una enfermedad bastante generalizada que puede llegar a confundirnos bastante al momento del diagnóstico. Sin embargo, tenemos que tener bien en cuenta cuáles son los factores característicos de esta enfermedad. Dale a la siguiente, por favor. Además de la transmisión por flush, también tenemos una transmisión vertical por el embarazo. Y esta puede generarnos una rubiola congénita. Esta rubiola congénita como tal, o como ya se había mencionado en otras patologías de origen viral teratogénicas, entre más temprano se dé la infección en el embarazo, mayores van a ser las consecuencias respecto a la evolución del bebé, siendo en el primer trimestre del embarazo una potencial pérdida total del producto. Y en mediados del segundo y tercer trimestre, pues van a ser anomalías estructurales y congénitas. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, pues, en primera y lo más característico son las cataratas y la ceguera progresiva. Igualmente vamos a tener lesiones cardíacas, sordera, un retraso en el crecimiento intrauterino, falta de maduración orgánica, microcefalia y déficit en el desarrollo intelectual y pues como última consecuencia pues una mortalidad en el primer año que va a ser relativamente alta. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico tenemos obviamente en niños va a ser predominantemente clínico. Se puede generar por laboratorios en lo que es el aislamiento del virus de la rubiola, sin embargo es muy difícil aislarlo como tal. No existe una técnica bien delimitada para poderlo cultivar y tampoco es muy lento, es de crecimiento muy lento. Se puede utilizar, si se quiere hacer la secreción nasal o de garganta, siendo la de garganta la más efectiva, y se pueden obtener las muestras de la semana 1 a 2 post erupción cutánea. Esto pues, puede ser como prueba confirmatoria nada más de que sí fue rubiola. Sin embargo, no se utiliza para el diagnóstico inmediato. Se utilizan diagnósticos serológicos, como les decía, el inmunoensayo enzimático. Este es muy fácil y rápido de realizar y detecta principalmente inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M como característica durante esta enfermedad, según la guía de práctica clínica, aparece de los días 14 a 18 después visible, 14 a 18 de la infección. Y posteriormente esta inmunoglobulina M puede ser visible a los 2 meses junto con la inmunoglobulina G. Otra técnica estandarizada es la técnica de inhibición de la hemaglutinación, dada la enzima hemaglutinina neuraminidasa, que tiene este virus. Y asimismo tenemos lo que es la aglutinación de látex, que esta aglutinación de látex se considera como confirmatoria si a los 15 minutos de haberse generado este test se genera pues la aglutinación. Sin embargo, no es tan utilizada porque depende mucho de la pericia del técnico para realizarla y no muchos la hacen, por lo tanto no es tan común. Tenemos también anticuerpos por inmunofluorescencia, son rápidos sensibles y pueden detectar tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que la inmunoglobulina M puede dar un falso positivo en caso de que el paciente tenga anticuerpos reumatoideos en su serología.
Asimismo, pues tenemos de cajón lo que son la P-baliza y la PCR. Bueno, ahora hablaremos de la prevención de esta enfermedad. Eh, la prevención nos indica, cuando no es por vía de inmunización, que el paciente debe estar aislado por 7 días y que para evitar que haya más contagios. En cuanto a la inmunización, va a haber va a estar la vacuna contra la rubiola, que va a ser la misma del sarampión y de las paperas. Entonces, aquí vamos a tener las indicaciones y las contraindicaciones. Esta vacuna va a estar contraindicada en el embarazo cuando haya reacciones alérgicas a una dosis previa de la vacuna o algún componente de estas. Y bueno, estos componentes se refieren a la neomicina y a la grenetina. Si hay una reacción alérgica al huevo, se puede poner la vacuna. Entonces, no es una contraindicación de alergia al huevo. También hay contraindicación si es una inmunodeficiencia grave por cualquier causa, una comorbilidad con enfermedad grave, y esto va a ser dependiendo del caso. Y también, bueno, si hay fiebre, también está contraindicada la vacuna. Y también está antecedentes de haber recibido altas dosis de inmunoglobulinas o esteroides, por lo mismo de que esta nos va a causar una inmunodeficiencia. Entonces, estas son las contraindicaciones, no se debe poner las vacunas aquí. No viene el bajo peso porque de hecho es una indicación, porque en pacientes con bajo peso hay más posibilidad de que les dé esta enfermedad. Entonces, indicaciones, eh, va a haber la vacuna doble viral, la cual se va a aplicar igual como la del sarampión, cuando haya epidemias, cuando haya en mujeres en edad fértil y en adultos en riesgo epidemiológico. Y la vacuna triple viral, la cual deben ser las 2 dosis, la primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 6 años. Y pues como había comentado mi compañero Luis, igualmente se puede aplicar una anterior si se presenta una exposición al virus con anterioridad. Entonces, y se deben esperar, o sea, si por ejemplo se pone en el mes 11, se deben esperar 3 meses para poder poner la dosis, que es la del esquema de vacunación en sí. Y bueno, en efectos secundarios de la vacuna, esta vacuna puede presentar artritis, artralgias, alguna erupción cutánea, adenopatías y fiebre, y pues esto se le debe comentar a los papás del paciente o al paciente en dado caso de que sea adulto. Y en tratamiento, el tratamiento que indica la GPC es únicamente de mantenimiento de los signos y síntomas. No dice que se dé ningún fármaco. Entonces, aquí el tratamiento pues, va a ser el aislamiento por estos 7 días, el control de la fiebre. Esto dice que por medios físicos, entonces pues se entiende que va a ser a partir de un paño húmedo sobre la frente y bueno, baño diario con agua tibia, esto sin tallar la piel para que no dañemos justamente la piel a partir de estas, mm, pues es por los signos que vamos a tener. Se puede dañar la piel si se talla, y una alimentación habitual. Y pues encontrando en otros artículos, y dice, bueno, realmente son artículos de Estados Unidos, en los cuales vienen algunos tratamientos para esta enfermedad farmacológicos. Entonces viene que, por ejemplo, se debe dar 20 mililitros intramusculares de concentrado inmunológico. ¿Me está hablando alguien? Perdón. ¿No? Ok.
También se puede dar vitamina A, como había dicho mi compañero, o sea, son las mismas dosis que dijo mi compañero, primero 50,000, luego 100,000 y 200,000, dependiendo de la edad del paciente. Esto está en cápsulas, si no me equivoco. También en Estados Unidos se dice que se puede usar ribavirina o isoprinosina para tratar esta enfermedad. En México, pues no dice, no hay información acerca del uso de estos tratamientos. Más bien, en Estados Unidos solamente se utiliza la ribavirina y están o sea, como un tratamiento experimental, se está utilizando la isoprionacina y el interferón alfa o beta. Y pues ya. No sé si hay alguna duda de estos medicamentos. Realmente, o sea, en México no te dicta que los utilices, que a lo mucho se indique una vitamina A para tratar si hay alguna deficiencia y que no se complique la enfermedad. Bueno, más que nada, yo creo que aquí es la situación en cuanto el tratamiento va a ser sintomático. Si, como decía compañero, si tiene fiebre, pues hay que darle un antipirético por medios físicos. El reposo es muy importante, abundantes líquidos y el aislamiento, porque pues es motivo para que no acudan a laborar o para que no acudan a la escuela. La otra cuestión es, lo más importante en esto es que si determinamos o detectamos que tenemos un paciente con rubiola, ya viene diagnosticada, hay que investigar si estuvo en contacto con una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque el problema no va a ser para el paciente el que cursa la enfermedad, sino la paciente que está en el primer trimestre o segundo trimestre de embarazo, ella sí la tenemos que estar monitoreando. Es bien importante estarles comentando si tienen sospecha de embarazo, algún miembro de la familia con la que conviva, pues aislamiento. Porque por lo que ya comentaron, ahora sí que lo congénito, la hidrocefalia, la microcefalia, todo lo que conlleva esta enfermedad, lo grave es que pasa la barrera placentaria y presenta todo este tipo de complicaciones. La rubiola como tal no es una enfermedad grave, lo grave es para la mujer embarazada, para el feto, para el producto. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, para que continúe, porque creo que te van a presentar una tablita, ¿verdad? Sí, no, nada más es como aporte para que lo chequen después. Aquí tengo, bueno, una tablita comparativa de las enfermedades febriles exantemáticas y algunas de sus principales características. Pero esto, si quieren, pues lo pueden checar después para que, bueno, que lo tengan en cuenta. Perdón, la otra situación es que deberemos de ver bien y estar bien conscientes y estar bien precisos y concisos si tenemos alguna duda de que esté realmente siendo una rubiola por la que curse la paciente, porque en ocasiones hacemos una dermatitis X y decimos tiene rubiola. Entonces no podemos hacer diagnósticos porque vemos erupciones cutáneas, porque el mismo paciente dice, es que yo tuve rubiola. O le dice la mamá, no, es que ya mi niño tuvo rubiola. No, señora, ahorita tiene el diagnóstico, tiene todo el cuadro clínico y le vamos a hacer la PCR para que veamos que no es que ya cursó. Pero a veces hacemos diagnósticos muy arrebatados y entonces ese es un problema. Porque los pacientes que ya le dio por segunda vez la rubiola, no es cierto. Entonces, estas enfermedades no son como la gripe, me dio en este año, el otro año a lo mejor en esta temporada de noviembre, diciembre me voy a volver a dar, no es cierto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de hacer los diagnósticos y si tenemos
alguna duda, pues con algún colega o mandarle la PCR con padecimiento. Y yo obviamente estos padecimientos, ¿dónde los van a ver? En un hospital como el de nosotros, que es un hospital de segundo nivel de trauma, no lo vamos a ver. Pero ¿dónde lo van a ver? En un hospital infantil, en centro de salud, en medicina de de primer nivel de atención, cuando se vayan a su servicio social, a lo mejor a la periferia de la ciudad o en algún estado de la República, van a ver esas enfermedades. Entonces, primero que nada, ¿cómo voy a descartar si mi paciente le pido su cartilla de vacunación? Si es infante, a ver, muéstrame la casa. Ah, no, pues ya tiene tal. Y si me viene con un problema de erupción, pues ya estoy descartando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que mi paciente no va a tener tal complicación porque en primera está vacunado. En segunda, a lo mejor difícilmente me va a estar una complicación, pero sí es a veces tan benévola el padecimiento que las mismas mamás dicen, está enfermo de esto, lo voy a aislar, le voy a dar sus medicamentos líquidos. El problema no es ese, el problema es cuando se complica el paciente como en sarampión. Sarampión puede cursar bien y estar tranquilo, pero si se complica, ahí se nos va nuestro pacientito por no haber hecho un diagnóstico bien, como debe de ser. Entonces, como les vuelvo a repetir, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Obviamente, cuando ustedes ya estén con presencial, van a ver muchas cosas que en las diapositivas no es igual a ver al paciente, como dicen por ahí, de carne y hueso y sentirlo. Pero bueno, vamos a seguir con esta modalidad y sí, denle otra revisada, por favor, si pueden ver diapositivas con las lesiones de estos padecimientos, porque muchos se parecen. Entonces, a veces ahí son las dudas que nos entran. Hasta inclusive ya conteniendo más de 30, 35 años de experiencia ejerciendo la medicina, luego decimos, como que yo le veo cara de esto, y entonces ya empezamos ahí a comunicamos entre colegas, oye, ¿qué te parece? No, es esto, mira, le falta aquello. ¿Por qué? Porque son patologías que a veces no las estamos viendo continuamente, pero eso no quiere decir que no las sepamos. Entonces no quedó ninguna duda. No, doctora, gracias. Bueno, entonces, pues sería el día de mañana a la misma hora. Muchas tardes y buenas gracias. Bien. ¿Eso fue intencional para despertar a todo el mundo o qué? Y para que tengan una bonita mañana. Pero dice muchas tardes y buenas gracias. Es que así estamos de dormidos. Estamos de dormidos. ¿Verdad? Bueno, pues entonces si no quedó ninguna duda, nos veríamos el día de mañana y me comunico yo en un ratito con mi grupo que está rotando conmigo, ¿sale? Cuídense mucho. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bonito día. Hasta luego, doctora. Buen día.